la tipología de transporte. Estamos viendo qué características o qué condiciones genera cada uno de los transportes. Entonces hemos hablado de algunas propiedades del transporte y vemos ahí, por ejemplo, la versatilidad, la carga, la dinámica, la velocidad y la autonomía del transporte, ¿no? Entonces sabemos que un tren no tiene unos grados de libertad o una autonomía tan pequeñita, Pamela. En cambio, un automóvil tiene una mayor autonomía, ¿no? Un avión grande tiene menos autonomía que un avión pequeño. Un barco grande tiene menor autonomía que un barco pequeño. Hasta ahí el tema. Después que entendemos eso de transporte, regresamos a territorio, a la geografía, y comenzamos a analizar el impacto. Entonces, por ejemplo, el ferrocarril une dos puntos de la geografía. Para unir los dos puntos de la geografía, estructura puentes, vías, túneles, puentes elevados, y atraviesa el territorio. Las condiciones para el trazado del ferrocarril, como tiene tan poca autonomía y tiene bajísima versatilidad, tienen que ser lo más rectas posible. Y si no, acuérdate de el proceso de la nariz del diablo entre la Usisibamba aquí en la Sierra Ecuatoriana, ¿no? Entonces, para subir, vas a un tramo de ida recto con una pendiente baja y después otra vez vas subiendo y vas de frente y vas de recto hasta llegar a la cúspide, ¿no? Eso es baja versatilidad. Un automóvil, en cambio, agarras el automóvil y recorres indistintamente el territorio y puedes hacer el trazado que quieras, ¿no? Sí, sí encuentras la diferencia. Entonces, el impacto del ferrocarril en un territorio es grandísimo, ¿no? Porque une dos puntos, pero separa dos territorios y transforma los territorios. Sí me entendiste, Pamela. Sí, profe. Ahora, ¿qué características genera eso? Al separar los territorios, dividen en dos partes como estructuras la organización de la, digamos, del diseño microrregional, digamos, ¿no? Y la ciudad y todo. Entonces necesitas unos grandes elementos para llegar con la carga, sean de pasajeros o de productos, pero adicionalmente necesitas un espacio para guardar los trenes, para mantener los trenes como cocheras, digamos, ¿no? Entonces eso cambia la escala también de la zona, porque aparecen unas estructuras gigantes, ¿no? Que son galpones en general, ¿no? Bueno, listo. Si es que sigue teniendo dudas, Pame, nos sigues preguntando, ¿no? Entonces ahora sí Sí, vamos con profe. el grupo 1. Dale, Mayrit. Ya, ahorita le comparto. Ah, Luis, perdón. Ya aquí tenemos lo que teníamos como parte del estudio que íbamos a realizar. Entonces, lo del objetivo ya le habíamos explicado. Entonces, aquí le hicimos los cambios que nos había dicho para lo del diagrama funcional. No sé si le puedes acercar un poquito más. Ya, entonces, hicimos lo que era evolución y historia, lo hicimos como un solo término. Entonces, a partir de la evolución tenemos lo que es el impacto y lo del impacto se estaría, estaríamos definiendo aquí dos cosas que sería lo del ambiente construido, o sea, lo que más sería lo de los espacios interiores, como el mobiliario afectó como que la calidad de vida. Y también tenemos lo del impacto al usuario y como los aspectos de los ergonómicos afectaron o sea, afectan la experiencia del usuario como tal. No sé
estaría bien ya esta parte, lo del diagrama. Sí, ya va bastante mejor. El diseño está Entonces, como desconectado, pero porque el diseño tiene que ver con usuario, tiene que ver con evolución y tiene que ver con ergonomía, pero no lo está estructurando. No sé si se Pero- podría, si se arreglaría si a diseño se le manda una flecha con ergonomía y ahí ya ergonomía está atada a usuario y ahí ya creo que se une. ya. Sí, a ver, intenta hacer eso ahorita, Mayra. Ya, en el en el Canva creo que está, no sé si lo puedes compartir, poniéndole una fechita. Eso. ¿En dónde? Porque no escuché. De diseño a ergonomía. Ahí. Ahí, tal vez. No sé cómo le ve arquitecto, pero yo creo que ahí se acaba de unir, como que se cierra el ciclo. La flecha sale a la mitad de la flecha que une diseño y ergonomía. La de usuario. Ahí, Arqui, como, o sea, como que se unen las dos y sale usuario. Haces una línea desde la palabra diseño, ergonomía, y desde la mitad de esa llegas a usuario. Ahí, aquí, tal vez. Y bueno, más o menos. Sí, eso ya se la corregiría mejor después. Mm. Ponlo en el documento. Ya acá más abajito tenemos los elementos que estamos seleccionando y aquí como tal estamos seleccionando algunos movimientos y estilos eh, de los mobiliarios. Por cada movimiento estaríamos señalando como una pequeña definición, una pequeña introducción como tal y estaríamos señalando unos referentes de cada movimiento. Además, también lo que sería ejemplos de cada estilo del mobiliario. Al igual todo esto estaría puesto cronológicamente. Estamos yendo Y en orden. a ver, Luis y Mayra, el análisis de cada estilo van a ser además las épocas, la evolución, el diseño, la ergonomía, el ambiente, el usuario y el impacto, que son los 7 elementos con los cuales están trabajando el análisis. Y Ya, ya te das cuenta para qué sirve el esquema, Mayra. o sea, en base al esquema tendremos que trabajar todito esto de cada elemento Todo, que estaríamos. Ajá, todo, sí. ya. Y después tratar de obtener datos que te permitan llegar a análisis y a conclusiones.
Ya, Arqui, listo. Para el resto de grupos, yo creo que si bien todavía falta en este grupo el avance, pero les puede aclarar por dónde va el trabajo, ¿no? Y entonces ahí lo que estás haciendo, Mayra, es comparando los movimientos. Y vas a decir, en cuanto a diseño, 7/10, en cuanto a ergonomía, 1/10, en cuanto a ambiente, 0/10. Ya podrías evaluar inclusive, ¿no? Ya, Arqui, entonces tocaría cambiar lo que tenemos aquí. No, adecuar. Ajá, sí, porque o sea, sí estamos enfocando algunos aspectos en cada movimiento como tal. Ya, Tocaría poner, ajá, algunos otros que nos faltaría. sí. Ya. Ahora, Mayra, otra recomendación, no sé, Meli, si te parece igual. Y podrías, y para el análisis más al detalle, podrías utilizar de cada estilo unos 2 o 3 elementos. Entonces dices, voy a hacer la cama y un electrodoméstico y una habitación, ¿no? Es que como tal tenemos, creo que creo que tenemos 9 movimientos que estamos hablando, entonces no sé si sería tal vez demasiado largo o igualmente lo aplicaríamos lo que Eh, usted nos dijo. Lo Es que que podría pasar es que se reduce la cantidad de, yo creo que si se va a bajar a mayor escala para hacer más detalle, podrían quedarse con unos 6 y no escoger 3 dentro de los 6, sino solo 2. Ya, entonces bajaríamos los movimientos y pondríamos 2 elementos por cada movimiento. por un Sí, lado, pero por otro lado, Mayra, y tener esos elementos te va a ayudar a hacer el análisis. o sea, creo que va a ser más claro que si, digamos, ustedes tienen el Art Nouveau y decidieron estudiar el tema de ergonomía, el usuario, el aspecto construido, es más fácil que ustedes escojan un elemento que le represente, yo qué sé, una pintura y un tipo de mobiliario, escogen como elementos de ejemplo. Les va a permitir que en el análisis o en la explicación del análisis sea más claro que ustedes digan cómo se aplicó justamente en estos aspectos que estaban analizando, a que hablen demasiado en la generalidad. Ya, listo. No, no creo que entendiste, a ver, dime la verdad. No, no, sí lo entendí, o sea que por cada movimiento escojamos 2 o 3 elementos y que de esos elementos pongamos un ejemplo como tal, así. Claro, pero Ujú. preciso, uno Ajá, sí. preciso, ¿no? Y como estás trabajando además interior y exterior, sí, tienen que seleccionar bastante bien. Sí, reduzcamos los estilos. Haces un análisis general de los estilos, ahí sí, muy cortito, un párrafo. Seleccionas de esos 2 o 3 estilos y con eso sí trabajas al detalle. Y después comparas y sacas datos y llegas a conclusiones. Ya, aquí listo, ya, muchas gracias. Ok. Eh, ya me perdí. Grupo 4 creo que está, ¿no? Sigue el grupo 4. Es el grupo de Lady.
Lady, sí, sí le vi por ahí. Pamela, sí, claro, Pamela estaba ahí. Mm, Ya, profe, ya le comparto, tenía unos problemas. Ya. Buenas tardes, arquitecto. Como le comentamos nosotros respecto a medio ambiente, lo que es entorno, eh, estamos tratando de partir de la arquitectura vernácula y cómo esta se ha logrado mantener en la actualidad. El objetivo general ya le presentamos en la clase anterior y los elementos de análisis que tenemos son, primero queremos analizar cómo esta arquitectura vernácula ha servido como un punto de partida para una arquitectura sostenible en la actualidad. También el análisis bioclimático que produce la arquitectura vernácula, cómo se lograría o cómo se llega a obtener una arquitectura vernácula sustentable y el análisis y la comparativa de obras, que es donde vamos a comparar el antes y después, o sea, la arquitectura vernácula contemporánea y la arquitectura vernácula moderna, o cómo se ha logrado adaptar. Estas son las palabras claves que tenemos y las ideas que tenemos sobre sostenibilidad y la eficiencia energética. ¿Puedes bajarle? Estos son algunos sistemas que hemos logrado identificar hasta el momento y igual algunas edificaciones respecto a las ideas que tenemos sobre las energías que emplean distintos edificios. Si le puedes bajar, podemos visualizar los personajes en la parte de abajo. Estos son los personajes que hemos identificado, al igual que las tecnologías. Y hay dos proyectos que estamos planeando analizar, que son el proyecto Versus y queremos también analizar la arquitectura de la India, precisamente Andhra Pradesh, que es muy interesante ya que es un proyecto para un centro social y viviendas y que emplea estos conceptos de arquitectura vernácula. Entonces, es lo que tenemos planeado hacerlo, lo que hemos estructurado respecto a nuestro tema de trabajo. Igual con la arquitectura vernácula, creemos que podemos ya llegar o conectar este punto de ese tema, no solo medio ambiente, sino ya conectar con entorno, que es todo lo que nos rodea. Y eso, arquitecto. Yo trataría de enfrentar también en el ambiente los aspectos objetivos y subjetivos. Porque por un lado están los temas físicos que tienen que ver con el clima, mm, con la materialización mismo de los objetos de arquitectura, pero por otro lado también están esas condiciones que tienen que ver y- con la energía que produce la arquitectura, ¿no? Y qué aspectos o qué elementos de la arquitectura vernácula se mantienen y cuáles, y cuáles no. Sí, sí, arquitecto. Inclusive creo que, o sea, o sea, analizar, es que queremos conectar con entorno. Entonces, desde mi punto de vista de lo que me he informado, arquitectura vernácula sí se conecta con entorno. O sea, podemos llegar a ese punto de conexión del que
del que nos alejamos porque al no poder conectar con el entorno escalamos a medio ambiente y es algo que queremos ver si podemos aterrizar, o sea, este tema que tenemos en mente. Cuando hablas de entorno, toda la arquitectura está conectada. Entonces tendrías que precisar que con el medio ambiente natural. Sí, arquitecto. Porque construyes una casa en la ciudad de Quito y evidentemente estás conectada ya sea por asociación o por disociación del entorno, ¿no? Pero así te estructuras. Sí, arquitecto. Me parece que falta un poco más de precisión respecto a lo del ambiente, que nuevamente regrésate a los elementos del análisis, del diagrama. Al diagrama de Cámara, No, ahí ya en le las palabras presentamos, clave arquitecto. están, o al diagrama, sí, dale. Ya le presentamos. Casi no trabajaron lo que les dijimos, ¿no? Sintetizar que, entonces, por ejemplo, hay sostenibilidad, funcionalidad, tecnología. Y podrías trabajar también con ergonomía y te falta lo de medio ambiente que quieres, no lo del entorno. Entonces de ahí ya tendrías los 5 componentes de tu diagrama Sí, arquitecto. y trabaja rápido y haznos conocer. Y con eso haces los análisis de todo. Y si tienes un versus, quizás incorpora un tercero en la discordia para tener 3 elementos y haces el análisis cruzado con estos elementos de los 3 ejemplos. ¿Cuáles nomás eran? De los que vamos a hablar, el proyecto Versus, también un proyecto de vivienda de India, precisamente en Andhra Pradesh. Y esos tenemos planeado analizar porque también tenemos mucha información respecto a esos proyectos. Y alguno vernáculo histórico. Vernáculo histórico. Podrías utilizar alguno de Ecuador. La vivienda Sí, en sí la le costa, estaba, la vivienda en la montaña o el pueblo tal. estaba buscando. De hecho, sí creo que encontré, pero no lo encuentro, no me acuerdo. O yo no pensaba incluirlo porque tampoco es como tenía mucha información al respecto, no tenía mucha fuente o, ¿cómo es? Fuente bibliográfica. Pero sí podremos analizar una obra vernácula aquí del Ecuador. Ya, ok, cuando menos tienes 3, ¿no? Porque las otras son contemporáneas. Y si no tienes nada vernáculo con quien confrontar, probablemente vas a cargar el lado hacia lo moderno en contra de lo ancestral, verás. Entonces vas a decir, no, es que lo moderno siempre va ganando. Ganará en algunos Ok, aspectos, arquitecto. no en todos, ¿no? Listo. Y nos interesa descubrir si existen secretos todavía en arquitectura vernácula, que no hemos detectado los arquitectos. Listo. Entonces, por eso sería la comparativa de tres obras de diferentes épocas, como sería De- de- una arquitectura vernácula, contemporánea, sí, moderna. sí, claro, de distintas épocas está bien. Listo.
Listo, arquitecto. Trabajar de nuevo el diagrama, no seas vago. Oye, ya te comentamos que hay que cambiar. Sí, de hecho eso tenía que trabajarlo un compañero, pero no se conectó. Bueno, ok. Y, a ver, entonces trabajar el diagrama, ¿no es cierto? ¿De qué habíamos hablado, Kevin, del diagrama? Ambiente, función, Ergonomía, incluir ambiente, función, ergonomía, tecnología. creo que tecnología y entorno o medio ambiente, en conseguir Sí, en entorno está bien. enfocarnos en uno de los dos. Ujú. Pero adicionalmente ves que podemos meterlo de objetivo y subjetivo, ¿no? O tangible e intangible, llamémosle. Listo, arquitecto. Y comienza a tener cuerpo ya el estudio, ¿sí te das cuenta? Y comienza a ser interesante también, ¿no? Meli, ¿tienes algún comentario? Sí, estaba revisando información porque no me acordaba. No sé qué tanto se parezcan, pero para el tema del análisis de los referentes que van a hacer, inclusive podrían cambiar los que ya proponen en relación al que vayan a buscar que sea nacional. Yo qué sé, no sé si han visto estas torres que son en Yemen, que a la final la composición inclusive urbana y arquitectónica que tienen se da por las altas condiciones ambientales que tienen para generar mayor cantidad de sombras, el tipo de ventana que tienen, eh, cómo se elevan, o sea, cosas así que luego podrían conectar ustedes a la tipología de vivienda o de construcción que elijan hacer del tema nacional, si escogen un caso del oriente o de la sierra o de la costa, el tema de los pescadores podría ser, o en la sierra el tema de más hacia lugares más fríos que tienden a hundir un poco más la vivienda, las grandes cubiertas que tienen tipo choza o en el oriente que se elevan por el tema de los animales, de las inundaciones, cosas así. Entonces creo que de igual manera podrían estar variando los referentes que han escogido también en relación a ahora estos puntos que analizarían, incluyendo el tema del contexto y del entorno natural que piensan incluir. Se me olvidaba también, Kevin, que utilizaste lo de clima, ¿no? Utilizaste clima, sustentabilidad, entonces entonces estás con, eh, vas a trabajar el diagrama con clima, sustentabilidad, ambiente, función, no, ambiente no, porque es sobre medio ambiente, ¿no? Y función, ergonomía, tecnología, entorno, y tener aspectos para todos esos tangibles e intangibles. Ahora, con respecto al clima, ya la Meli es casi doctora en ese tema, entonces cualquier consulta con eso. Listo, arquitecto. Ok, ok. Bueno, no le mencionamos a Pame, pero Pame también estuvo trabajando aquí. Vamos a cerrar entonces con el grupo de cultura. Lastimosamente con cultura no pudimos tener la tutoría con Polet y con el grupo porque no pudimos encontrarnos, pero bueno, a ver, dale. ¿Este Sí, aquí grupo? buenos días. Ya le Bueno, comparto. ya.
Igual no han Ya. trabajado. Les pedimos que quiten ahí la palabra cultura, ¿te acuerdas, Emily? Y sigue ahí. Ya Sí, habíamos es por ya habíamos corregido en clase. ¿Dónde sociedad. está? Sí, ¿dónde está esa? Así, sociedad. Después tanto Meli como yo, después nos confundimos, ¿no? Entonces ya llegamos a algunos acuerdos. Bueno, dale, Emily. Ya, a ver, al principio teníamos ya el diagrama, luego con el ámbito cultura. Ya, ahí está el tema que es el rol de los valores culturales locales en el rescate y preservación de la arquitectura patrimonial. Bájale hasta el enfoque que tenemos en Quito. Ya, aquí para el tema nos enfocamos en Quito y entonces el objetivo general y todo lo demás ya cambia y queríamos ver si está bien. Ya, en objetivo general tenemos como analizar el rescate de la arquitectura patrimonial en Quito a partir de los valores culturales locales con el fin de comprender cómo estas intervenciones pueden contribuir a la preservación de la herencia cultural, fortalecer la identidad colectiva de la comunidad y promover un desarrollo sostenible y respetuoso con el pasado histórico y cultural de la ciudad. Luego, como punto 1, tenemos definir lo que se quiere demostrar con el estudio en base al objetivo general. El propósito del estudio el estudio busca demostrar que los valores culturales locales de Quito son fundamentales en la revitalización de su arquitectura patrimonial. Se pretende demostrar que la preservación de edificios históricos en Quito no solo conserva la estructura física, sino también la memoria colectiva, las tradiciones y la identidad de la comunidad. Además, se pretende evidenciar cómo estas prácticas pueden fomentar el turismo cultural y el desarrollo económico sostenible en la ciudad, al mismo tiempo que se respeta y honra el patrimonio cultural. Como punto 2 tenemos la estructura del modelo teórico de análisis para obtener datos. El modelo teórico de análisis, el punto 1 serían las variables independientes, que son los valores culturales locales en Quito, y estos contienen las tradiciones quiteñas, las creencias y prácticas religiosas, las costumbres humanas y urbanas y rurales, y estrategias de rescate patrimonial en Quito. Tenemos como técnicas de conservación utilizadas, proyectos de restaurización específicos. Y como punto 2 tenemos variables dependientes, que tenemos la preservación de la arquitectura patrimonial en Quito, donde abarca el estado de conservación de los edificios y el uso continuado de los espacios patrimoniales. Y la revalorización de la identidad colectiva en Quito, abarca los sentimientos de pertenencia de los quiteños y la participación comunitaria en proyectos de restaurización. Y el impacto social, cultural y económico en Quito, abarca el incremento del turismo cultural y el desarrollo económico sostenible. Luego hicimos un tipo de diagrama funcional donde tenemos los valores culturales locales en Quito, que son como estrategias de rescate patrimonial en Quito, la preservación de la arquitectura patrimonial en Quito, la revalorización de la identidad colectiva en Quito y el impacto social, cultural y económico en Quito. Luego tenemos la selección de los elementos de análisis y tenemos como punto 1 los valores culturales en Quito,
como las tradiciones quiteñas, que son celebraciones como la fiesta de Quito, rituales religiosos y festividades locales, las creencias y prácticas religiosas, influencia de la religión católica y otras creencias en la vida cotidiana y en la arquitectura, y las costumbres urbanas y rurales, que son prácticas y comportamientos comunes tanto en la ciudad como en las áreas rurales circundantes. Como punto 2 tenemos edificaciones en Quito, edificios históricos representativos. Tenemos la iglesia de la Compañía, el monasterio de San Francisco y otras estructuras emblemáticas. Los monumentos culturales como la Virgen del Panecillo, el Palacio de Carondelet y entre otros. Y patrimonio arquitectónico local, conjunto de edificaciones coloniales y republicanas que forman parte del legado histórico de Quito. Como tercer elemento tenemos intervenciones arquitectónicas en Quito, proyectos de restaurización, iniciativas para recuperar y mantener edificaciones históricas en el centro histórico de Quito, técnicas de conservación patrimonial, métodos y procedimientos utilizados para preservar estructuras antiguas en Quito, materiales tradicionales utilizados como el uso de materiales originales o similares en restauraciones en Quito. Y como punto 4 tenemos los personajes en Quito, que son arquitectos y restauradores, profesionales especializados en la conservación del patrimonio en Quito, historiadores del arte, expertos que estudian y documentan el valor histórico y cultural de las edificaciones en Quito, líderes y miembros de la comunidad, personas locales que impulsan y apoyan los proyectos de preservación en Quito. Como tecnologías tenemos herramientas de modelado y simulación, software y técnicas digitales utilizadas para planificar restauraciones en Quito, técnicas modernas de conservación, innovaciones en la preservación de materiales y estructuras antiguas en Quito, innovación en restauración, nuevas metodologías que facilitan la conservación del patrimonio en Quito. Como punto 6 tenemos el impacto social, cultural en Quito, beneficios culturales y educativos, ventajas que la preservación patrimonial ofrece a la comunidad quiteña, incremento del turismo cultural, aumento en la visita de turistas interesados en el patrimonio cultural de Quito y el fortalecimiento de la identidad cultural, como la conservación del patrimonio ayuda a consolidar la identidad comunitaria en Quito. Y como último tenemos proyectos de ejemplares en Quito. Casos de éxito en revitalización patrimonial en Quito, ejemplo de proyectos que han logrado preservar y revitalizar edificaciones históricas en Quito, ejemplos de comunidades que han logrado preservar su patrimonio en Quito, casos de estudio de comunidades que han tenido éxito en la conservación de su patrimonio e iniciativas de preservación en diferentes contextos en Quito, proyectos de preservación en diversas áreas de Quito y sus resultados. Eso es lo que tenemos en los elementos y queríamos saber si está bien o toca cambiar. Oye, Katy, es larguísimo lo que quieren hacer. Regresa al diagrama y trabaja los elementos que estructuraste en base no a ese, sino al otro. La sociedad de la época y los valores sí vas a tener que trabajar con las estrategias que tienes y cuáles son los elementos de identidad que te interesa que trasciendan y que preserves, ¿no? Probablemente en los valores, en los conocimientos vas a tener los conocimientos arquitectónicos, no sé, ¿qué opinas, Meli? Y después, en base a esos, ¿qué es lo que crees tú que generan identidad local y que pueden trascender o preservar? Sí, es que la verdad parece un índice de un libro, es
Entonces, No, para no van a alcanzar. demorarse más de un semestre quizá. Claro, porque ahorita de lo que, o sea, se tardaron no sé cuántos minutos en leer solo el índice que han desarrollado y recién van a desarrollar, o sea, no sé cuántos ejemplos de casos de éxito en Ecuador van a poner, luego ejemplos de casos de comunidades, bueno, todo lo que describieron. Entonces, se va a hacer gigante. No sé si también han analizado cómo iban a hacer eso, como de igual manera como para comprender después de lo que han desarrollado ahorita, cómo iban a desarrollar, o sea, cómo iban a seguir esa parte del trabajo para avanzar a entregar en un mes. No, no, no sé más bien si ahorita en relación a regresar, a dar un paso atrás y lo que ya tienen trabajado, que tampoco está mal, orientarlo más con esta idea del diagrama inicial que tenían y quizá por ahí se reducen cosas y más bien unen ciertos puntos con otros para también reducir, no que desaparezcan, sino que se empiezan a relacionar. Yo creo que eso también podría ayudar. Tienen bastantes ejemplos de casos y eso igual creo que podría reducirse a un solo punto y no estar en dos puntos diferentes subdivididos en tres y esos subdivididos en dos como están ahorita. Y claro, igual que el grupo que pasó anteriormente, la selección de los elementos es importantísima, ¿no? Sí, arquitecto, ahorita no sé si el tema de estar con un caso ya tan específico que es Quito hace que parezca que se puede, o sea, es como que se mete demasiado al tema en específico y no se parte de la generalidad que se está haciendo en los otros casos. Pero por ejemplo, hay algunos casos en donde la arquitectura moderna trató de incorporar algunos elementos de la arquitectura tradicional que marcaban la identidad, o se suponía que marcaban identidad, entonces habría que ver cuáles eran esos casos, ¿no? Podríamos pasarles el caso, por ejemplo, de lo que estamos trabajando, el caso de la tolita, Melissa. A veces que efectivamente ellos, entonces ya pueden comparar. Pero arquitecto, eso sigue siendo parte del archivo personal de Roberto, hasta lo que entiendo. ah, No, no está nada público. no, pero en la guía de la arquitectura sí está. Entonces pueden sacar información. Yo creo que no sé si que hay algún otro comentario. Entonces, sintetizar más bien, Katy, y este tema, ¿no? Ya. Una pregunta. En eso que dijo de conocimientos arquitectónicos que generan identidad local en Quito, puede ser el uso de materiales de construcción tradicionales de aquí y luego de eso Ya, buscar un ejemplo. eso es fundamental. Y les pasamos ya el capítulo 19 que comienza a tratar ya ese tema. Entonces, lean para el día martes ese capítulo, hagan igual la ficha y te va a servir. Pero sí, Ya. evidentemente los materiales, los procesos y en definitiva la tecnología local es fundamental para el desarrollo.
Claro que cuando existen economías más desarrolladas, digamos en el caso de China, ¿no? Y ellos comienzan a ponerse a la vanguardia en lo que significa tecnologías de la construcción, ¿no? ¿Cómo hace ese país para marcar la identidad de sus edificaciones? Esa es la pregunta que nos hacemos que quisiéramos contestar, ¿no? Igual para nuestro caso, ¿cómo hacemos con nuestros recursos locales exponenciar o explotar los materiales con tecnologías contemporáneas y lograr tener esos conocimientos, esas identidades de los conocimientos para desarrollar una arquitectura contemporánea con raíces ancestrales, ¿no? Ya. Arquitecto, no sé si ahí en el tema de identidad podría incluirse el tema como es la ciudad de Bogotá, con la aplicación, o digamos en nuestro caso acá quizá Cuenca, cómo se define de alguna manera, tiene una lectura, la arquitectura que tienen, que manejan, la materialidad que tienen, el cierto lenguaje de las cubiertas, de las fachadas. Sí, Bogotá es un caso interesante de nuestro lado, ¿no? Porque o Uruguay inclusive, ¿no? Porque ellos utilizan un material que es la cerámica y la cerámica la explotan de tal manera de que Bogotá está hecha con tabique aparente o con ladrillo visto, le decimos nosotros también. Y entonces en base a eso ellos han construido toda la identidad de su estructura formal, digamos, ¿no? Sí puede ser un caso, ¿no? Pero una pregunta, el caso de Bogotá y eso, o sea, fuera como no nuestro punto de investigación, sino Quito. Sí, claro. Lo que estaba diciendo Meli es para que ustedes puedan entender, digamos, una referencia, ¿no? ¿Existe algo en Quito que se parezca? Porque eso también sería válido en cambio desde observación y de investigación de ustedes, tener este punto crítico, esta pregunta de ¿hay algo que se parezca, hay algo que identifique a Quito como una ciudad con un lenguaje estructurado o está subdividido o está tan marcadas estas áreas de centro, norte y sur y cada quien tiene su lenguaje y ahora inclusive los valles, por ejemplo? Quizá por ese lado, en el tema de crítica también podría ser interesante que tengan como una conclusión, no que resulte de un análisis gigante que ya están desarrollando, sino quizá es una pregunta que pueden responder ustedes en conclusión. Ah, ya. No sé si hay algo más. Una pregunta, el día martes va a ser presencial, ¿va a ser, o sea, clase o va a ser enfocado en cada grupo?
Y vamos a hacer un taller de estudio comparado que les va a servir justamente a lo que estás necesitando ahora. Entonces, sí, lleven material, por supuesto, ¿no? Es en relación a las lecturas. Sí, Y no se puede pedir una tutoría 1 hora antes de la clase. sí se puede pedir. Es que nosotros queremos porque la verdad estamos perdidos. Sí, bueno, y ya les hemos comentado, cuando gusten tutorías estamos disponibles, ¿no? Sí, chicos, pueden escribirme igual por el Teams para asegurarme la hora, pero sí sería bueno que, o sea, que quede confirmada la tutoría. El arquitecto me comentaba que el día que quedaron, creo, 2 grupos, nadie estuvo. Entonces, por favor, si me confirman hasta el día lunes, la hora y para vernos en la biblioteca. Sí, igual el resto de grupos, ¿no? Y se ponen de acuerdo con Meli, con Moema. Este grupo tiene, no uno, tiene bastantes coordinadores y no estamos funcionando bien porque no hay trabajo, ¿no? Sí, Arqui. Fíjense, estamos haciendo un esfuerzo, todos, ¿no? No solamente nosotros con Melissa, sino todos, y, y no llegaron todos los compañeros. Bueno, de mi grupo sí creo que estaba Adriana, Jean, Pero bueno, mm, entonces sí, el martes nos vemos, el martes vamos a tener un taller, el día jueves tenemos la visita, no se olviden. Ya listo, Arqui. Entonces me despido porque yo tengo que salir. Y muchas gracias. Y entonces pues ya el día jueves vemos dónde nos vemos para la salida. Que ya hablo con la Arquimeli que me comunique y ya les comunico yo a mis compañeros. Ok, chévere, chévere, no. Y entonces nos vemos, jóvenes, el día martes. Sí, Arqui. Listo. Ok. Hasta luego, Arquimeli. Hasta luego, Arqui. Les Gracias. dejamos una lectura adicional, ¿no? El capítulo 19. Sí, sí nos llegó la Ya, ok. notificación. Sí. Gracias. Chao. Chao, 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 Moema. Chao, Hasta luego, chicos. Hasta arquitecto. luego. Gracias. chao, Hasta luego. Kevin, chao, Meli. Gracias, Arqui. Gracias. Hasta luego, Arqui. Hasta Chao, luego, Arqui. chao.